Eh, Queremos hablar algo muy importante que seguramente todos nosotros también tenemos, y aparte debemos de practicarlo, debemos tener muy presente. Y para Dios quizás sea lo más esencial, lo más importante, y aún más entre nosotros. Bien, hermanos, acabamos de leer lo que es el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Amén. A los que no lo tienen ahí todavía, en el cual nos dice de esta manera: en esto consiste el amor. Justamente vamos a hablar del amor. Amén. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quizás de aquí es lo que sacan esa frase, ese dicho, que el amor es dar todo sin pedir nada a cambio, ¿no es cierto? Ese es el amor. Quizás, bueno, yo puedo decir que de este texto es lo que pueden sacar esa frase, ese dicho, ¿no es cierto? Porque Dios dice: no consiste en que ustedes me han amado, sino yo los amé, aunque ustedes no se merecían. Amén. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y yo los amé a ustedes, o Dios nos amó y mandó a su Hijo. Amén, hermanos, para que Él muriera por nuestros pecados. Amén. Para que Él muriera por nuestros pecados y nosotros fuéramos salvos, que con su muerte nosotros seríamos perdonados de nuestras culpas. Amén, hermanos. Amén. Porque era imposible de que tú y yo podamos ser salvos, ¿no es cierto?, si no fuera por ese gran sacrificio. Según la ley, ¿no es cierto?, podemos saber de que casi era imposible, ¿no es cierto?, salvarse. Porque hay una parte en la Biblia que dice de que si tú cumples toda la ley, ¿no es cierto?, y fallas en uno, te equivocas en uno, es como si hubieras fallado en todas. En pocas palabras, de que una falla te anulaba todo el esfuerzo que habías hecho. Quizás has cumplido tantas leyes que había también, ¿no es cierto?, innumerables, ¿no es cierto?, que se tenía que cumplir. Mira que cumplías todo, guardabas el día de reposo, en fin, ¿no es cierto?, todo lo que puedas encontrar en la Biblia. Y por ahí una se te escapa, ¿no es cierto? Quizás no tan grave. En el día de reposo, ¿qué se puede decir? Como tus hijos tienen hambre, bueno, cocinemos, y cocinas, haces algo no grave, ¿verdad?, no tan condenable. Quizás le preparas comida y le haces comer justo ese día. Y por haber hecho, se anula todo el esfuerzo que hayas hecho por guardar todos los demás. Entonces, era imposible, ¿no es cierto? Por eso es que viene Jesús, ¿no es cierto?, porque nuestro Dios nos amó y manda a su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, podamos ser salvos. Amén, hermanos. Y nosotros somos salvos por gracia, por el esfuerzo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos alcanzado la salvación. Amén, hermanos. Un padre llama a la radio diciendo de esta manera: sabes, estoy muy feliz. Hoy día he recibido quizás el mejor halago que puede tener un padre. ¿Cuál era eso? Dice, su niña, ¿no es cierto?, en Día del Padre, le dice, ¿no es cierto?, es el mejor padre que tengo, ¿no es cierto? Si yo pudiera, habría la ocasión, ¿no es cierto?, de que yo pueda dar mi vida, lo daría con gusto por mi padre, porque él es todo. El padre llora, no tanto por eso, porque anteriormente, dice, estaba mal de los ojos, se iba a operar, y la niña dijo: por favor, doctores, ¿pueden sacar mi ojo y ponerlo a mi padre?
Amén. Tanto fue ese amor. Y este padre, ¿no es cierto?, emocionado, lo contó en público y dijo: esto es, señores, un amor de una hija hacia un padre. Quizás no soy el mejor, pero así me ve como el mejor y me amo. Amén. Dar tu vida, dar parte de ti, ¿no es cierto?, por alguien. Difícil, ¿no es cierto? Hasta donar sangre, no más todavía. No, es que no, cualquier cosa te inventas, ¿no es cierto? Pero si tienes quizás amistad o familia, que ahí puedes dar. Pero, ¿quién se puede sacar un ojo y dárselo? Por ejemplo, ya que sea tu familia, tu hijo, ¿lo das? Bueno, ya con uno suficiente, con uno puedo ver. Pónganlo este ojito. Si fuera posible, lo haríamos. Tal vez, ¿no es cierto?, por un hijo, tal vez. O veríamos otras opciones muy distintas. O no lo sé, hermanos. Pero en eso consiste el amor. No porque se lo merezca, sino porque tú amas a esa persona. Y Dios nos amó. No sé si nosotros merecíamos el amor de Dios. Alguien merece, normalmente califica, en pocas palabras, hace méritos. Si se tratara de méritos, claro que no se trata de eso. Si habría una escala, hasta este punto ya mereces mi amor. ¿Llegamos a eso? Tal vez hay días que hacemos bien, ¿no es cierto?, nos esforzamos y todo eso, pero hay días que la malogramos también. ¿Ah? Y Dios nos sigue amando. Por ello es que nuestra vida sigue continuando todavía. ¿Amén, hermanos? Amén. Por eso es que nos sigue dando oportunidades todavía de poder arrepentirnos, de poder cambiar nuestra vida y de ir con Él, ¿no es cierto?, hacia Él, ante Él, postrarnos y perfeccionar nuestra vida. Una muestra de amor también entre David y Jonathan. Hemos leído su historia. ¿Amén, hermanos? ¿Alguien ha leído la historia de David y Jonathan? El hijo de... ¿quién era? Saúl, dicen. Saúl, amén. El rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan, que se hizo amigo íntimo con David. Dice que amó tanto, ¿no es cierto?, que fue uno ellos, su amistad por siempre. E hicieron un pacto, ¿no es cierto?, que tus enemigos serán mis enemigos. Amén. Tus victorias ahora serán mis victorias. Seremos hermanos de la vida, ¿no es cierto? Hicieron un pacto. Mira cuánto fue el amor y la amistad que los unió, que aún por encima de su padre va a proteger a David. ¿No es cierto? A oculta le dice: David, eso está pensando mi papá, escápate, ¿no es cierto? Esto. Y su papá, confiado, en secreto estaba planeando, pero aquí salva, quizás a cuestas de su vida, ¿no es cierto? Porque si se descubría que fue Jonathan, por mucho que sea su papá, lo hubiera muerto, hubiera matado, ¿no es cierto? Porque en un momento a Saúl vemos ya medio loco, en el cual creo que estaban de ayunos, ¿no es cierto? No habían comido por mucho tiempo, habían declarado ayuno el ejército. El que coma en estos días va a ser muerto. Y por ahí dicen: ¿y si es tu hijo? Igual también que muera. Eso fueran las palabras de un papá, ¿no es cierto? Y Jonathan comió. Jonathan comió, y todo ello, ¿no es cierto? Pero mira, yo me quiero concentrar en las palabras, que este padre pues no tiene mucho sentimiento, quizás, ya estaba medio loco ya, porque fue desechado por Dios, ¿no es cierto? Sentía celos de David, estaba loco, atormentado. Quizás eso le lleva a decir aún todo eso, ¿sí o no? De que, y si es mi hijo que ha fallado, también que muera. Tan radical ha sido. Amén, hermanos. Pero Jonathan, ¿no es cierto?, tiene un pacto de amistad con David. Y después, años después,
también todavía David va a tener, ¿qué se puede decir? Recuerdos de eso. Y años más tarde, va a decir, ¿no es cierto? Pues ya Jonathan murió, ya Saúl murió y todo ello. Y va a decir David, ¿no es cierto? Recordándose de su amigo Jonathan. ¿Habrá quedado alguien de la familia de Jonathan que yo quiero hacer misericordia con ellos? Seguramente se recordaba esa amistad, ese pacto que hicieron, que los dos iban a estar juntos por siempre, ¿no es cierto? O sea que ese pacto no se iba a romper. Pero quizás por ahí dicen, pero ya murió, ese pacto que has hecho ya se acabó. Pero aquí dice David, no me siento muy bien porque yo le prometí, ¿no es cierto?, que yo estaría con él por siempre. Y si mi familia estaba en algo, en un fracaso, él velaría por mí y yo haría lo mismo. Y ahora me toca hacerlo. El amor, aún por encima de que ya había muerto su amigo, seguía permaneciendo todavía. Amén, hermanos. Amén. Y nuestro amor de nosotros, ¿qué tanto amor tenemos? Por ejemplo, empecemos por los nuestros, ¿no es cierto? ¿Amamos a nuestros hijos? Todos vamos a decir que sí. Amén. ¿O no? Nadie va a decir que no, por mí que haga su vida. Bueno, hay también, ¿no es cierto? Hay personas que no les interesa mucho. Bueno, si se pierde o pasa cualquier cosa, no me importa, ¿no es cierto? Pero ahí vemos que nosotros estimamos a nuestros hijos, que si le pasara algo, nos volvemos locos, ¿sí o no? ¿A cuántos no les ha pasado cuando estaba? A mí, yo experimenté eso cuando recién mi pequeño había nacido. Se quedó por 7 días en el hospital. Y verle ahí con y todo por aquí, tubos, de su boquita saliendo otra manguera. Y no sé, suero entrándole por un brazo. Y sin poder tocarlo, solamente mirar ahí, y él aferrándose más a la vida, ¿no es cierto? De estar ahí luchando por su vida. ¿Cómo te sientes? Uno quisiera cambiar su posición, quisiera que él esté con su mamá ya comiendo, aunque sea yo, es ponerme en su lugar, yo puedo aguantar ese dolor. Amén. Cuando se enfermaba, ¿no es cierto? Y te llora. ¿Qué quisieras cambiar de lugar, sí o no? Cuando amamos, de verdad pasa eso. Y nos preocupamos. Nos volvemos locos si se desaparece, ¿no es cierto? ¿O no? Amén. Si se sale de nuestros ojos un rato, estamos como locos buscando por aquí y por allá. Ahorita mismo yo me estoy preguntando, no veo por acá y ¿a dónde está? Ya estoy preocupado, pero yo sé que está por acá nada más. Amén. Es así. Amamos tanto, ¿no es cierto?, a nuestros hijos. Y nosotros también nos preocupamos por la vida de ellos, por el bienestar de ellos. Así, tanto como tú amas a tu hijo, aún mucho más ha sido el amor de Dios para con nosotros. Amén. Hay una canción de, bueno, aquí en el Perú, ¿no es cierto? Bonitas letras tiene, es mundano, pero secular, diré. Mundano, todos estamos en el mundo, ¿no es cierto? Secular, en el cual dice, mamá, para mamá no hay hijo malo. Sea borracho, sea delincuente, es su hijo. ¿No es cierto? Dice, la habían detenido ahí en la comisaría, estaba y quería verlo, quería sacarlo. ¿No es cierto? En el cual dicen, pero tu hijo ha hecho esto y aquello y todo ello. Sí, está bien, ustedes son policías, hacen cumplir la ley, pero yo soy mamá. Amén. Es cosa muy distinto. Ellos aplican ley, pero mamá perdona, mamá, ¿no es cierto? Sea como sea, papá o mamá que sea, ¿no es cierto? Su trato es distinto. Y el Señor nuestro, ¿no es cierto? Dios también se pone como papá para nosotros. Él mismo dice, ustedes serán por hijo. Amén.
Él será nuestro Padre y Él nuestro Padre. Amén. Por eso acostumbrémonos siempre también a hablarle de papá. He visto, yo sé que quizás es esa reverencia, respeto, no lo sé, supongo, ¿no es cierto?, que tienen los pastores y oran de esta manera, ¿no es cierto? Excelentísimo Dios, ¿no es cierto?, que estás en los cielos, forjador del universo. Y bueno, es poético y todo. Y le dicen, usted que ha hecho esto y aquello. Y le hablan de usted. ¿Amén? Está bien que tenga respeto y todo, ¿no es cierto? Es muy bueno. Pero como que lo vemos muy lejos. Lo vemos ajeno a nosotros. Amén. Porque aquí esos honores quizás lo pueden hacer a un presidente, excelentísimo señor tal, ¿no es cierto? No tienes intimidad y le tratas usted que está en el gobierno, ¿no es cierto? Pero a tu papá, ¿cómo le hablas? A tu papá le dices, papacito, papi, ¿no es cierto? Mamá. Y le hablas con una confianza más íntima. Amén, hermanos. Amén. Es muy distinto el trato. Y es por eso acostumbrémonos ser hijos también nosotros. Hay que aceptar esa realidad de que Él nos toma como hijos. Amén. Amén. Hay algunos como que nos sentimos merecedores de ello. No, ¿cómo me voy a tomar esa confianza? Pero es Él mismo es el quien dice, yo voy a ser su padre. Amén. Y también dice que Él va a ser nuestro amigo. Amén, hermanos. Amén. Va a ser nuestro amigo. Él mismo se considera, ya no los llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Amén, hermanos. Amén. No sé, algunos pastores se sienten, ¿no es cierto?, sacan pechito cuando le dices siervo, ¿no es cierto? En sí le está diciendo, bueno, solo eres siervo, yo soy su amigo, ¿ven? El ser su amigo ya supera un poquito más al de siervo. Siervo es servidor, un empleado, alguien que hace caso a lo que dice y a su mandato. Pero amigo ya es chochera, ¿verdad? Alguien con quien puede platicar. Por ejemplo, a sus empleados muy poco quizás le van a pedir consejos. No sé qué hacer con este problema. Voy a llamar a mi empleado, ¿verdad? Y le voy a contar. Difícil. ¿Qué es lo que hacen cuando hay algún problema, alguna cosa que está ahí quizás rondando en su cabeza y tiene dudas? ¿A quién llaman? Voy a llamar a mi amigo, ¿verdad? Voy a llamar a ese amigo que tengo, yo sé que me va a dar solución. Y le cuenta sus cosas. Cuando hay algo íntimo, que ni siquiera lo puede compartir con papá ni con mamá, por ahí ni con sus hermanos, ¿a quién llaman? Al amigo, ¿verdad? ¿Sabes, amigo, Pausita, ¿sabes? Me ha pasado esto, no sé qué hacer, ¿qué me aconsejas? Y le cuentas al detalle, ¿sí o no? Pero a papá o mamá o a los hermanos, familiares, ¿qué se les dice? Todo bien, está bien, no se metan en mi vida, hasta podemos decirlo, ¿cierto? Todo está tranquilo, todo muy bien. Hermanos, el amor de Dios es tan grande para con nosotros que siempre nosotros debemos considerar ello y ser agradecidos por ello. Amén. Por ese gran amor que mostró. Y aún nosotros ponerlo en alto, ¿no es cierto? Ese amor que está para con nosotros. Hermanos, nuestro amor hacia Dios, ¿cómo está nuestro amor hacia Dios? ¿Está muy bien? ¿Está activo? Amén. ¿Amamos a nuestro Dios? Cuando se ama a una persona, ¿qué se hace? No se hace sus gustos. Quieres conquistarle más, ¿verdad? Cuando amas a esa persona, ¿quieres agradarle más, sí o no? Claro. Si
uno se enamora de alguien, ¿qué es lo que hace? Trata de gustarle más, se comporta bien. Come bien. Come bien, de verdad, ¿no es cierto? Vas al restaurante delicado, ¿no es cierto? Cuchillito pide, nunca comí con cuchillo, pide cuchillo para poder cortar, ¿no es cierto? Entonces, en casa agarra con la mano y se lo zampa todo, pero ahí no, ¿qué vas a hacer? Yo como así, si me quiero, y te lo comes, no, ¿verdad? Siempre quieres agradar a esa persona. A ver, en su primera cita o con la persona que le gusta, cuando han salido, ¿han terminado su comida? No, ¿verdad? Aunque tengas hambre. Si no, ahí nomás lo necesario, lo comes, algunas cositas, ahí nomás, gracias, ¿no es cierto? Y uno piensa, wow, así va a ser toda la vida seguramente. No terminan, se llevan, peor todavía, ¿no es cierto? Para llevar, por favor, nadie. Tenemos, uy, la China ha hecho eso. Ese huesito para mi perrito, ¿no es cierto? Se lo lleva, aprovechando que están acá. Que estamos, ya compró y ya está. Por ejemplo, te invitan gaseosa, ¿quién solo toma así todo? ¿No, verdad? Un sorbito, otro sorbito delicadamente. Si es tu primera cita y esa persona te gusta, ¿quién va, por ejemplo, no es cierto, todo desarreglado? Sin peinarse, sudando y todo, no importa, llego. No, ¿verdad? Siempre nos alistamos de lo mejor. Porque queremos impresionar a esa persona. ¿Sí o no? Con lo mejorcito que hay, quizás no te vas a ir todo vestido de gala todavía, pero con lo mejorcito que hay, así vamos. Amén, porque queremos ciertamente impresionar y también gustarle más. Y si amamos, y si estamos, y si decimos estar enamorados de Jesucristo, también deberíamos de hacer ello. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué representaría, por ejemplo, el arreglarnos bonito? El estar, ¿no es cierto?, impecables. ¿Qué representaría? La santidad, ¿verdad? Cuidarnos de todo, estar limpios, impecables ante nuestro Dios, sin mancharnos. ¿No es cierto? Eso demuestra que tú, ¿no es cierto?, estás enamorado, amas a esa persona, tienes respeto, tienes consideración. Y si no, bueno, quizás por ahí tanta fue la insistencia y te convences, bueno, está bien, ya, tal día nos encontramos. Y no te gusta esa persona, no te agrada. ¿Cómo vas? Ya no importa del trabajo, voy un rato, ¿no es cierto? Con buzo, zapatillas, no importa. Al final, voy a estar un ratito. Te invita quizás y a la volada, ¿no es cierto? Callado, estás con el celular todo el tiempo, hasta que se aburre y dice, bueno, mejor vamos, ¿no? Ya, chao. Pero si te gusta de verdad, es otro, ¿verdad, hermanos? Entonces, consideremos a Papá Dios, que siempre le decimos te amo. Si le amamos, consideremos eso. Amén, hermanos. Amén. 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 ¿Cuántos no aman a su hijo y prefieren comprarle algo para él, sus necesidades, que antes a ti? Amén. Amén. No solamente los que han sido papás, los que estiman, por ejemplo. Me quiero comprar, por ejemplo, un zapato que está tanto, pero veo a mi hijo que está así, quizás le falta, aunque ni siquiera le está faltando, pero ves algo, eso sería bonito en mi hijo. Y esa plata que estás ahorrando para el zapato, lo compras, eso lo que es para ti, prefieres al hijo, prefieres a la persona que quieres. Amén. Aún hasta sin que te lo haya pedido. Amén. Hacia Dios nuestro amor, ¿cómo es? ¿A qué preferimos? ¿Preferimos nuestro bienestar? ¿Nuestro trabajo? Preferimos muchas cosas, ¿no es cierto?, en vez de darle tiempo a nuestro Dios. Amén, hermanos.
Amén. Entonces, ¿estamos demostrando amor? No. ¿Estamos correspondiendo a ese gran amor? Mira, despojarse de su hijo y mandarlo a morir, ¿no es cierto? Por ti y por mí. Debe haber sido costoso. Diciéndole su hijo, papá, por favor, no hagamos esto. Habrá otra manera. Y tener que decir, no, hijo, es el único, tienes que hacerlo. Amén. Amén. Dice Abraham, ¿no es cierto? Dios le pide que le sacrifique a su hijo. Él decide, está bien, porque conocía a Dios. Amén. Sabía quién era Dios. Y si Él me pide, pues que se haga, será por algo. Y va, ¿no es cierto?, a sacrificar a su hijo. ¿No es cierto? Pase para Dios. Imagínense el dolor. Los que tenemos hijos vamos a entender esto. Si a mí me pide Dios, sacrifícame, no sé, no acepto, ¿verdad? No, ¿cómo? Y encima tú tienes que hacerlo. ¿Ven? Matar a tu hijo. Oh, pues lo hace. Pero él es, bueno, aquí hemos preguntado, un hermano dice, si Dios dice, yo lo hago, dijo, ¿no? Sin pensarlo, ¿no es cierto? Pero considerándote así como papá, no lo haces. Un buen papá no. No es, Dios se presenta, un coro de ángeles te dice, mata a tu hijo. Ni aún así, creo. No estaría gustoso de hacerlo, ¿no es cierto? Aquí Abraham también, no, está con un dolor, con un sufrimiento tan grande, pero va en obediencia a su Dios. Amén, hermanos. Amén. 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 Y en esta oportunidad, ¿no es cierto?, es mandato por Dios. Y dice la Biblia que su hijo no se negó. Amén. No se negó, sino que se dejó atar y estaba dispuesto también a morir. Amén, hermanos. Pero en este caso, Jesús, ¿no es cierto?, está a punto ya de ir hacia la muerte. Pero en su humanidad siente, ¿no es cierto?, esa sensación, como es cuando, por ejemplo, un día antes de algo importante que vas a tener, ¿no es cierto? Un día de tu cita, un día antes, una noche antes de tu cita, tan esperado por mucho tiempo, ¿qué haces? Ni duermes, ¿verdad? Estás pensando, ¿cómo voy? ¿Con qué voy? ¿A qué hora? ¿Qué le digo? Y si me dice esto, si me pide aquello, ¿cómo le digo? Hay una sensación, ¿no es cierto? Una noche antes de casarte. ¿Amén? Por ejemplo, a los jugadores, ¿no es cierto?, le preguntan, ¿cuál es lo más difícil? ¿No es cierto? ¿Estar en la cancha o un día antes? Un día antes, eso es, ahí ganas el partido, dicen. Un día antes. Si ahí te desesperas, ¿no es cierto?, y con esa sensación, con esa presión, ya sales bajoneado, en pocas palabras. Pero ahí tienes que ganar tu batalla. Y Jesús está también en esa batalla un día antes de aquel gran sufrimiento que él iba a tener. Amén, hermanos. Amén. Dice, tanto fue la desesperación, quizás el desconsuelo que él tiene, que dice, y llora, ¿no es cierto?, y sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Amén, hermanos. Aleluya. Dice solamente los médicos, si tienes una gran presión encima, desesperado, como que ya no puedes controlar, puedes llegar a sudar sangre. Tus poros se abren de tanta tensión y puede salir sangre. Imagínense cuánta presión tenía Jesús en su humanidad de tener que pasar por esa pasión que él pasó, ¿no es cierto? Lo llamamos de esa manera. Amén. Por ese gran dolor que iba a pasar. Pero lo hacía también pensando en ti y en mí. Por ellos tengo que hacerlo. Este amor con el cual lo hizo. Amén, hermanos. Amén. Y también el dolor para su padre, en el que dice, Señor, pasa de mí esta copa. Eso se entiende como quien dice, hagámoslo de otra manera.
Y el padre tener que decir, hijo, no se puede. Se tiene que hacer de esa manera. Amén, hermanos. Amén. Ese gran amor que mostró por nosotros está siendo correspondido por nosotros, hermanos. Últimamente ya no lo vemos con tanta, ¿qué se puede decir?, consideración, ese gran sacrificio a Dios. Hasta nos creemos merecedores. Hasta como que no pudo ser mejor. Hasta creemos que nosotros merecemos más. Con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. ¿Quién está agradecido, por ejemplo, aquí todos los días por un día más? Algunos como que merecemos la vida, merecemos tener más oportunidades. Y si algo pasa, renegamos, ¿no es cierto? En vez de ser agradecidos. Te hiciste tarde, te despertaste tarde, uno renega, ¿verdad? ¿O no renegan ustedes? Amén. Uno tendría que estar agradecido. Aunque tardecito, desperté, ¿no es cierto? Porque hay muchos que ya no despertaron a ese día. Hay muchos que no van a despertar para mañana. Cosas que tenían planes, que tenían metas que cumplir, jóvenes, que para mañana no van a despertar. O para esta mañana que nosotros sí hemos despertado, ya no despertaron. Sería ya motivo de agradecimiento, de una muestra de amor de Dios hacia nosotros que nos sigue todavía brindando. Y nosotros, ¿cómo correspondemos ese amor? Amén, hermanos. Amén. Consideremos un poco ese amor que Él tuvo hacia nosotros y nosotros tratemos de corresponder con nuestra obediencia, aún con nuestra, ¿qué se puede decir? Con tu puntualidad a la casa de oración, a la casa de Dios, con tu forma de ser, tu palabra, tu comportamiento, con todo ello. Que nuestra vida sea una alabanza a nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Se puede? Amén. Seguro que sí. ¿O no? Aleluya. Amén. Porque Pablo va a decir, ¿no es cierto? ¿Quieren imitar a Cristo? Imítenme a mí. Quiere decir que un hombre como Pablo sí logró. ¿Quieren parecerse a Jesús? Pues imítenme a mí y van a parecerse a Él. Quiere decir que alcanzó una altura, ¿no es cierto? Una estatura a lo cual Jesús decía que nosotros tendríamos que llegar hasta la estatura de Jesucristo. Amén. Aleluya. Él solamente puede decir, mira, ¿quieres parecerte a mi jefe? Por ejemplo, al dueño de esta empresa, imita lo que yo hago. Quiere decir que también está alcanzando otro, ¿no es cierto? Otro éxito al mismo nivel de su jefe. Que dice, imítame a mí y va a ser como el jefe, como el dueño de esta empresa, igualito vas a ser, pero sí me imitas a mí. Amén, hermanos. Entonces, nosotros también, si un hombre lo logró, nosotros también podemos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esforcémonos, correspondamos a ese amor. Si amamos, hacemos todo, ya sabemos, y tú eres consciente que en algún momento te has enamorado, has amado a tu hijo, has amado a tu hermano, no sé, y cómo te has portado hacia esa persona. Ya les compartí una vez, ¿no es cierto? Hablando de Élida, ¿no es cierto? Ella decía, su amiga le llama y le dice, ¿puedes venir? Y una de las palabras que ella dice es que a ella no le puedo fallar. ¿Cómo le voy a fallar a ella? Porque ella estuvo en todas, ¿no es cierto? Casi en toda nuestra vida nos estaba apoyando y todo ella decía, ¿no es cierto? A ella no le puedo fallar. Porque considera a esa persona como alguien importante y tiene que sacar su tiempo. Ella estaba mal y todo ello, pero tengo que ir. Amén, hermanos. Es una consideración que se le tiene a una persona. Entonces nosotros, si le tenemos consideración a Dios y estamos agradecidos por ese gran amor que tuvimos, que Él tuvo con nosotros, entonces correspondamos en lo que se puede. Amén, hermanos. Amén. ¿Va a ser difícil? Claro que sí, porque esta carne siempre, ¿no es cierto?, quiere hacer el mal. Y Pablo decía, ¿no es cierto?, yo quiero hacer el bien, pero este cuerpo mortal, ¿no es cierto?,
y lleno de pecados está. ¿Y qué va a decir? Miserable de mí. Mira, imagínate, ¿eh? Pablo diciendo eso. Es aquel Pablo que decía, imítenme a mí para parecerse a Jesús, después de decir, ay, miserable de mí. ¿Qué quiere decir? Que también la luchaba, que también, ¿no es cierto?, tenía sus presiones, las tentaciones, ¿no es cierto? En muchas ganaba, en otras quizás flaqueaba y todo ello, pero, ¿no es cierto?, era alguien valiente. Al final de su vida va a decir, he peleado la buena batalla y he ganado, ¿verdad? Solo espero que me venga a llevar y mi galardón que venga con él. Solo espero eso. Para mí el morir es ganancia, decía. Amén, hermanos. Amén. En pocas palabras, para mí el morir es mejor porque ya mi premio está preparado. Ese mismo Pablo que decía, ay, miserable de mí, este cuerpo de muerte todavía que me ata a este mundo. Ese mismo va a decir, terminé con éxito. Amén. Amén. Gané la batalla, completé mi carrera. Entonces, si es posible, hermanos, si le amamos a Dios, pongámosle en primer lugar a Él. Amén. Aunque Amén. nos cueste. Aunque nos cueste. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, si consideramos a nuestro Dios, si consideramos su amor, entonces correspondamos en lo que se pueda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces demostremos nuestro amor hacia Él en todo lo que hagamos, considerando siempre, ¿esto le gustará? Eso es lo que se pregunta siempre, ¿verdad? A alguna persona que tú quieres, ¿no es cierto? Siempre la pregunta es eso, ¿le gustará? Y si has hablado y si ves un gesto un poquito no tan agradable, ¿qué dices? Ahora, ¿qué hice, verdad? No le gustó. No le gustó, algo no le gustó. Y le preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? ¿Hice algo mal? Amén. Uno se preocupa, ¿verdad? Y a Dios también. ¿Qué nos pasa con Dios? También consideramos, esto no le va a gustar. Porque siempre hay ese segundo en el cual tienes que decidir hacerlo o no hacerlo. Ahí es tu batalla. Muchas veces ya en plena pelea, en pocas palabras, ya no lo vas a poder vencer. Vences antes. Amén. Por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, ya porque alguien te dice y empiezas a mentir. Difícil es decir, disculpa, te estoy mintiendo y disculpa, pero la verdad es esto. Ya es muy difícil. Pero tu batalla antes, ¿qué le digo? ¿Le digo que sí, le digo que no, le miento o le digo la verdad? Ahí es que tenemos que ganar la batalla. Amén. Decides decir la verdad aunque cueste. Dijiste la verdad, ya ganaste, ¿no es cierto, hermanos? Pero ya en plena conversación, ya le estás diciendo la mentira, difícil que recapacites, ¿no es cierto? Y digas, es mentira, mejor te digo la verdad, ¿no es cierto? Ya es muy difícil. Entonces ganemos antes nuestra batalla, esa decisión, ¿no es cierto? Siempre pongamos a Cristo antes. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces tratemos de corresponder al gran amor que tuvo para con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos Amén. ponemos de pie, hermanos. Vamos a glorificar a Papá Dios que está aquí con nosotros. Amén. Glorificamos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios.